¿Qué es un cazador? En el mundo de Hunter x Hunter, un cazador es aquel que caza sus deseos, aquel que usa todo su talento y cualquier recurso a su disposición para alcanzar sus objetivos. Para ser un cazador se tiene que pasar un examen puesto por la Asociación de Cazadores, para así formar parte de ella y recibir sus beneficios. Una de las figuras más interesantes de esta organización es aquel quien está en la cabeza de ella, y a lo largo de los eventos de la serie, a quien vemos en ese puesto durante la mayor parte del tiempo es ningún otro que el mismo Isaac Netero. El número de apariciones que él tiene a lo largo de la serie están contadas, pero se deja muy claro que él es una persona muy impresionante a través de varias menciones de sus logros en el mundo, con una de las hazañas más sorprendentes siendo la revelación de que él es el fundador de la escuela de artes marciales, el Shingen-Ryu, el cual es el estilo de Nen que nuestros protagonistas son enseñados, y el que aprendieron sus respectivos maestros Wing y Bisky. El sistema de Nen es una energía espiritual muy compleja, y en cada momento se expresa la importancia de entrenar adecuadamente en diferentes aspectos, donde si se cometen errores durante el entrenamiento, esto puede afectar el potencial de alguien. Lo que significa es que Netero fue quien estudió y comprendió el uso del Nen al punto de diseñar un plan de entrenamiento óptimo adoptado por aparentemente todo aquel que se tomaba en serio su crecimiento como usuario de Nen, y que se veía con la oportunidad de conocerlo, para aprender todos los principios básicos y avanzados, tanto en práctica como en teoría. Se sabe que hay gente que entrena el Nen por su cuenta, o con un estilo diferente del Shingen-Ryu, que ignoran ciertos principios básicos que es conocimiento popular para los estudiantes de este, como podemos suponer que es el caso de Castro, que no supo cómo sacar el potencial de su categoría como intensificador y terminó creando un Hatsu tan poco compatible para él, usando principalmente elementos de conjuración, manipulación y emisión en su técnica de doppelganger, con su única habilidad que aprovechaba la intensificación siendo la mordida de tigre. Pero los que están al frente de los mejores usuarios de Nen en la actualidad son usuarios del Shingen-Ryu. Bisky es un ejemplo de ello. Pero de quien queremos hablar en verdad es de Netero, y de quién fue él durante su vida para alcanzar este nivel de sabiduría y poder. Para ser un personaje que sostiene tantas bases del universo de Hunter x Hunter, no sabemos mucho de él. Solo vemos su entrenamiento final y un resumen breve sobre su pasado, después de perfeccionar sus golpes de gratitud. Así que lo que quiero hacer hoy es profundizar más en quién fue Netero en su vida, y en qué culminó la verdadera naturaleza de su Hatsu, el Hyakushiki Kanon. Primero que nada les quiero hacer un aviso. El propósito del video es especular qué tipo de vida vivió Netero para convertirse en el guerrero que vemos en la serie, y cómo desarrolló su habilidad. Por ello habrán varias teorías a lo largo del análisis, pero dejaré clara la diferencia entre las suposiciones y las evidencias confirmadas. Mi intención es generar temas de conversación y tratar de mostrar en otra luz a este grandioso personaje. Muy bien, con eso fuera del camino, comencemos. Netero es el 12º presidente de la Asociación de Cazadores, pero para llegar ahí, primero debió de vivir como un cazador. El primer mandamiento de los cazadores es que un cazador debe de estar constantemente en caza de algo. Existen cazadores de todo tipo, pero jamás se expresa qué tipo de cazador era Netero, antes de alcanzar su puesto como presidente de la asociación. Pero con solo guiarnos de ciertas características de su personaje y ciertos diálogos, como por ejemplo el de que su entrenamiento final lo hizo en gratitud hacia las artes marciales, o como el Shingen-Ryu en sí es una escuela de artes marciales, es muy fácil asumir que él durante su vida como un cazador fue un cazador de artes marciales. Sabemos que el objetivo de Netero siempre fue volverse el más fuerte, pero no sabemos en qué punto de su vida Netero se convirtió en un cazador. No podemos saber qué tan fuerte fue durante su infancia o adolescencia, puesto que él es uno de los personajes más viejos de la serie. Incluso el mismo Zeno Soldic menciona como él ya era un anciano cuando él seguía siendo un bebé, por lo que no vamos a encontrar ningún personaje que nos pueda hablar sobre cómo era Netero de joven. Pero podemos especular de que el potencial de Netero no estaba al nivel de Gon y Killua, basándonos en cómo Gon, al hacer su transformación y forzar su cuerpo a alcanzar el punto máximo de poder que tendría de haber entrenado diligentemente toda su vida de acuerdo a lo que dijo Neferpitou,
Este fue capaz de quebrar a Pitou desde el primer golpe que usó contra ella. Por otro lado, cuando Netero la golpeó con su Hatsu, ella no recibió daño alguno, y fue únicamente aventada a lo lejos. Si bien la fuerza destructiva de Gon se le puede atribuir a que Gon golpeó a Pitou usando Ko, en el anime no parece que hiciera uso de Ko en su patada, y en el manga no queda claro si este fue el caso tampoco. Y luego el Yayanken sí es una técnica que concentra el 100% de su aura en el golpe. Pero la diferencia entre daño nulo del Hatsu tan impresionante de Netero y dejar a Pitou aturdida tras un golpe sin Ko es abismal. Aun si Netero dijese la verdad de que tenía menos de la mitad de su poder de cuando estaba en su epítome, la diferencia sigue siendo demasiado amplia. Por lo que termino considerando de que él era más un talento de 1 entre 100.000, similar a Suzu. Pero este solo es el comienzo del camino que lo llevó a ser el humano más fuerte de todos. El ser un talento de 1 entre 100.000 sigue siendo una ventaja enorme que abre muchas puertas. Si bien había un abismo entre la diferencia de habilidades de Tsuchi en contraste con Gon y Killua, hay que recordar que él era incluso menor que ellos. Por lo que hay que ver qué ocurre cuando tenemos un personaje con ese potencial madurar y volverse un cazador. Diría que es aceptable presumir que Netero se volvió un cazador dentro de las edades de 12 años, la edad que los prodigios como Gon y Jin se volvieron cazadores, hasta unos 25 años. Dudo que se tardara tanto en su vida antes de volverse un cazador, pero aún desde ese punto podría llegar a alcanzar todas las hazañas que él logró. Una vez Netero se volvió un cazador, él empezó a aprender del Nen. En este punto de la historia del mundo no existía el Shingenryu, pues es Netero quien lo inventa en un futuro. Por lo que el cazador que le enseñó a usar Nen solo le pudo enseñar los conceptos básicos, pero no todo lo que aprendemos a lo largo de la serie. Es aquí cuando el viaje de Netero como cazador comienza. Así como vemos todas las aventuras que nuestros protagonistas viven en el transcurso de solo un par de años, podemos decir que Netero vivió unos 15 o 20 años casi igual de agitados. Tal vez nuestros protagonistas se metieron en problemas más grandes de los que se encontraría un cazador normal, como sus conflictos con el Genei Ryodan o en su lucha contra las hormigas quimera. Pero la vida de un cazador no es fácil, eso es algo que queda claro. Netero a lo largo de su vida continuó buscando maestros para aprender más de Nen y volverse aún más fuerte. Durante todo este proceso, Netero tomó una postura sobre el Nen muy similar a la de otros personajes que vemos en la serie. De este del cual hablo es Ubogin. Si bien por lo que sabemos con el databook de Hunter x Hunter, ambos Netero y Ubogin comparten el ser de la clase de intensificación. Esta clase es la más simple pues consiste en amplificar los atributos físicos del cuerpo de uno. Ubogin tomó la naturaleza de su clase como un estilo de vida y se rehusó a desarrollar un Hatsu complejo, desaprovechando la versatilidad del Nen, y decidió únicamente entrenar su cuerpo para volverse el más fuerte, con la única habilidad que desarrolló siendo el Big Bang Impact, una habilidad que simplemente consiste en usar Ko, concentrando todo su Nen en un solo golpe. Eventualmente descubrimos que Ubogin después de todo se había fortalecido su técnica con una restricción. Esta consiste en que únicamente podía activar la técnica con su brazo derecho y el golpe debería ser un puño limpio y derecho directo al frente. Pero por otro lado, Netero por mucho tiempo sí se adhirió a ese mantra de únicamente fortalecer su Nen, pero nunca desarrollar un Hatsu. Simplemente buscó y conoció maestros, aprendió todos los principios básicos y avanzados del Nen, estudió y analizó todas las teorías del Nen para formar la explicación concreta que recibimos de Wing cuando les pasa las enseñanzas a Gon y Killua. Al parecer, Netero había alcanzado ese nivel de poder únicamente tras entrenamiento y refinamiento de su Nen, pues como dice textualmente, Netero a los 46 años llegó a la conclusión de que él había alcanzado sus límites, tanto físicos como los de las artes marciales, y no existía nadie más capaz de enseñarle algo más sobre el Nen. Fue entonces que llegó a una conclusión, de qué es lo que debía de hacer para sobrepasarse una vez más. Y su respuesta para ello fue la gratitud. La gratitud por las artes marciales que le permitieron convertirse en la persona que era. Y para dar gratitud, decidió sacar el máximo potencial de su poder
creando el Hatsu definitivo. Aprovechando la mejor característica de ser un intensificador, al ser esta la única categoría de Nen que no cuenta con ninguna categoría débil, combinó las propiedades de las 5 categorías en lo que sería el Hatsu más poderoso mostrado en toda la serie, el Hyakushiki Kannon. Y el primer paso para crear esta habilidad fue el juramento de dar 10.000 puños de gratitud cada día. Ahora vamos a hablar sobre el uso del Nen. Como han de saber, cada habilidad de Nen puede llegar a ser más compleja de lo que aparentan, y a menos que estas habilidades sean explicadas detenidamente en la historia, solo nos queda diseccionar estas habilidades lo mejor que podamos para saber cómo funcionan. Y este es mi intento de deconstruir esta habilidad. Lo primero que veo de esta habilidad es el voto que Netero hizo. Un voto de Nen es una limitación o un contrato que el usuario debe de seguir, y en caso de romperla, el usuario puede llegar incluso a perder su Nen por completo. Y el voto que Netero tomó al crear esta habilidad fue el de brindar 10.000 puños de gratitud todos los días. Comúnmente se asume de que este acto únicamente se realizó durante los 4 años que Netero estuvo en la montaña, hasta ser capaz de realizar los 10.000 golpes en menos de una hora. Pero si esto fue realizado como un voto, es posible que Netero haya tenido que realizar los 10.000 puños de gratitud todos los días por el resto de su vida. Esto explicaría en parte el poder del Hatsu, al tener un voto tan difícil de cumplir para un humano normal. Pero Netero, después de 4 años dedicado a esto, era capaz de cumplir ese acto en menos de una hora, y el haber continuado entregando los 10.000 golpes lo habrían ayudado bastante a mantenerse en forma durante su larga vida. Luego de completar ese acto, el siguiente paso era meditar y canalizar su aura. Luego está la condición de activación de la habilidad. Esta condición, si bien se ve simple por fuera, es mucho más compleja de lo que parece. El primer paso para poder invocar al Hyakushiki Kannon es rezar y presentar gratitud absoluta. El acto de presentar gratitud no es tan sencillo como simplemente decir gracias en la mente. Este es un acto el cual debe de ser puro. La mente debe estar despejada de todo pensamiento, y el único pensamiento y sentimiento que debe existir en ese momento es el de gratitud pura con la propia existencia. Una vez este primer paso es alcanzado, se toma el siguiente, el cual es escoger un movimiento que representa uno de los 100 movimientos preestablecidos que puede alcanzar esta habilidad. Estar en medio de una batalla o una situación de vida o muerte en general y despejar la mente para dar las gracias es una completa locura. Pero asimismo, como dice Meruem, para alcanzar tal habilidad fue necesario un entrenamiento muy riguroso al borde de la locura, lo cual fue exactamente lo que hizo Netero hasta el punto de completar la condición en 0,10 segundos. Ahora vamos al punto técnico. Lo más importante para que una habilidad como esta funcione es la velocidad. Puesto que si te descuidas mientras estás dando gracias eres un objetivo bastante fácil, durante este proceso hay 2 posibilidades de usos del aura. O Netero no usa Nen para cubrir su cuerpo durante este proceso porque tiene que canalizar todo su aura en el Hatsu y alcanza velocidades que ni siquiera Rey Quimera podía igualar simplemente con sus habilidades físicas por el entrenamiento. O la otra opción, que en lo personal me gusta más. Netero usa su aura de intensificación para acelerar los movimientos de su cuerpo al máximo nivel. La razón por la que me inclino por esta opción es porque durante el entrenamiento de Netero vemos cómo este cubría su cuerpo de Nen cada vez que lanzaba un golpe de gratitud, lo cual para mí implica que incluso perfeccionó su uso del Nen para acelerar el movimiento para dar gratitud. Luego está la emisión. Puesto que esta estatua no está conectada a Netero de ninguna forma, esta estatua se proyecta desde atrás de Netero y no hacen contacto en ningún momento. Y también llega al punto de ser posible proyectar el Hatsu detrás del oponente con la mano cero. La siguiente categoría que se hace bastante obvia es la de manipulación, puesto que es el aura lo que hace que la estatua mueva sus brazos. La transmutación se hace presente en la mano cero. Esta técnica lo que hace es disparar todo el Nen que Netero ha canalizado en la forma de un rayo de fuerza destructora. Sabemos que el Nen de emisión puede hacer daño por su cuenta sin necesidad de ser transmutado en algo más, como vemos en las balas de Franklin, las balas de Bravuda o la esfera de energía de Razor,
entre otros emisores. Sin embargo, el ataque de la mano cero no es un ataque de emisión, puesto que estos otros ejemplos solo golpean, mientras que el ataque de Nétero no solo se expresa en texto las cualidades destructivas de ese rayo, pero incluso podemos ver cómo la zona donde salió el ataque queda quemada, con las rocas incluso derretidas. En cuanto a la conjuración, debo dejar claro que no se está confirmado si la forma de la estatua se le atribuye a emisión o conjuración. Por un lado, hemos visto muchas criaturas creadas con emisión. El Hakoware de Knuckle se entiende que está hecho de emisión, puesto que Knuckle es de esa categoría, y ya sea Potlin o Torita Ten, se la pasa flotando sobre su rival, lejos de su creador Knuckle. También vemos otras entidades creadas con emisión, como los gorilas de Goreinu o los sirvientes de Razor. Así que como resultado tengo dos teorías con esto último. La primera suena más complicada, pues trato de proponer que todas estas habilidades, que si bien están confirmadas que son habilidades de emisión, podrían llegar a prestar atributos de conjuración para alcanzar sus formas tan particulares y únicas. Puesto que emisión, por su descripción, es la categoría que representa la capacidad de separar el nen de uno mismo. No menciona nada de crear bestias u objetos. Por otro lado tenemos conjuración, que es la capacidad de crear objetos independientes e imbuirlos con efectos y habilidades especiales, a través de reglas y principios bajo los cuales se adhieren. Si combinamos ambas descripciones, esto describiría mucho mejor cómo habilidades basadas en emisión, que es la habilidad de separar el nen del cuerpo, tienen dinámicas tan complejas como prestar nen al rival y cobrar intereses, y en el caso de Nétero, una estatua con una fuerza descomunal capaz de albergar todo su aura. Pero esto no está confirmado y solo es mi teoría sobre cómo funcionan ciertos Hatsu de entidades de Nen. Ahora, la segunda suposición que podría explicar el uso de conjuración en el Hatsu es que simplemente todo el Bodhisattva está hecho de conjuración, significando que es una estatua real que incluso aquellos que desconocen del Nen podrían ver. Y la emisión solamente se hace presente en el hecho de que no hay algún contacto entre Nétero y el Bodhisattva, y la capacidad de proyectarlo detrás de su rival. En conclusión, para usar el Hatsu Hyakushi Kano se requiere de intensificación para acelerar los movimientos físicos, transmutación para manifestar el rayo destructor final de la mano cero, emisión para proyectar la estatua a distancia, manipulación para controlar el movimiento de los brazos, y conjuración para dar forma y los atributos del Hatsu. Ese es mi análisis de cómo Nétero alcanzó a usar una habilidad de Nen que saca provecho de las 5 categorías de Nen para volverse el humano más poderoso del universo de Hunter x Hunter. Pero su historia no termina ahí. En este punto fue donde Nétero comenzó a enfrentarse a todos los grandes maestros de Nen a través de todo el mundo, ganando sus combates sin problema alguno y sin necesidad de alguna vez usar su máximo poder. Este poder que obtuvo después de tanto entrenamiento. Debido a esa demostración de fuerza, él ganó el respeto de muchos, donde sus rivales en vez de enfrentarlo, querían volverse sus discípulos. Eso lo llevó a eventualmente fundar la escuela del Shingen-Ryu, donde todos aquellos que admiraban su poder no dudaron en recibir sus enseñanzas. Llamó la atención de los miembros de la Asociación de Cazadores y escaló los puestos hasta convertirse en el presidente que conocemos y llamamos. Sin embargo, estos logros nunca fueron la razón por la que él había entrenado tan fuerte. Disfrutó de reconocimiento y buscaba divertirse y hacer cumplir sus principios, fortaleciendo la asociación de cazadores, arreglando exámenes tan difíciles y peligrosos para poder calificar, pero seguía sin estar satisfecho, pues la verdadera razón por la que él quería volverse el más fuerte nunca fue por el reconocimiento, nunca fue para obtener esa posición. Nada de esto era lo que él en verdad buscaba. Él entrenó tan fuerte toda su vida con el propósito de disfrutar las batallas más legendarias que este mundo hubiera presenciado, pero después de alcanzar el epítome del poder, aún con los años ningún contrincante capaz de esto apareció, hasta los eventos de las hormigas quimera. Fue entonces cuando escuchó la posibilidad de la existencia de un enemigo que requeriría hacerle usar el 100% de su poder. Y ni así tener esperanzas de ganar para Nétero fue escuchar que el deseo de toda su vida finalmente podía hacerse realidad. Fue entonces cuando él usó toda su influencia y todo lo que él tenía a su favor para poder alcanzar su combate deseado,
Es por ello que Nétero acepta las condiciones de los gobiernos mundiales de cargar con todas las responsabilidades, tanto como él como la Asociación de Cazadores, de cuidar el futuro de la raza humana de esta amenaza. Cuando finalmente Nétero y Meruem llegan a estar frente a frente, Nétero no tenía intenciones de conversar con el rey, pues aunque él apreciara ciertos idealismos del rey, dejarlo vivir resultaría en muchas muertes humanas. Y encima de eso, para Nétero lo más importante en el mundo no era el futuro de la humanidad. Lo más importante para él era finalmente tener la oportunidad de darlo todo en un combate, para poder ver su técnica que entrenó toda su vida en su máximo esplendor. Por lo que usó la información del verdadero nombre de Meruem para obligarlo a pelear y finalmente convencerlo de darle su batalla soñada, que resultó en la pelea más intensa que pudo haber tomado lugar en el mundo de Hunter x Hunter, mostrándole mucha gratitud a Meruem en medio de esta, por finalmente permitirle cumplir su sueño. Después de dar todos los ataques que pudo, superando sus límites una última vez, y tras usar la mano cero, su técnica final, y ver que ni eso fue suficiente para derrotar a su oponente, Nétero retomó el deber que tenía que cumplir por el bien de la humanidad. Él tomó sus últimos momentos para explicarle al Rey Hormiga el por qué la humanidad es una especie con un potencial de evolución y maldad infinito, y como gesto de despedida, le entregó su nombre a Meruem, previo a detonar la rosa miniatura, una bomba con capacidades destructivas que ni el entrenamiento de Nétero ni la forma de vida definitiva que era Meruem podían alcanzar. Y así Nétero dejó el mundo en el punto más alto de su vida, cumpliendo sus deseos y luchando por el futuro de la humanidad. Si les gustó este video, comenten lo que piensan. Me encantaría leer sus opiniones al respecto de esta observación. Y díganme si les gustaría diseccionar otro Hatsu así de detalladamente. Muchas gracias por ver. Hasta la próxima, cazadores.